Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Zuluaga. Infortunadamente no había vuelto a subir videos por problemas de salud, pero en estos momentos quiero subir uno hablándoles sobre los defectos que suceden cuando aplicamos soldadura. Yo desde hace muchos años he tenido algo muy pendiente, muy en cuenta, y lo aprendí siendo un niño. Decía, ¿cómo es que no hay tiempo para hacer las cosas bien, pero sí el suficiente para repetirlas? Infortunadamente este dicho se asocia a estos defectos que se presentan en la soldadura. La mayoría de veces estos defectos son por errores humanos, ¿sí? Me voy a dar a entender por qué y cuáles no pasarían a ser errores humanos. ¿Cuándo no pasan a ser errores humanos? Cuando el equipo de soldadura en realidad está defectuoso y genera lapsos e intermitencias en el arco que se está haciendo para poder aplicar la soldadura. Eso en ese caso. Pasarían el resto a ser problemas o errores humanos. ¿Humanos por qué? Porque son errores que se pueden prevenir. Simplemente fijándose en esos pequeños detalles que nosotros debemos estar observando. He ahí la importancia de por qué es bueno aprender a manejar las WPS o las PQR o las WPQR. Esos son especificaciones para los procedimientos que se van a hacer y eso nos va a servir como guía cuando vayamos a aplicar la soldadura. ¿Por qué esas especificaciones y esos procedimientos son tan importantes? Vamos a darnos a entender. Cuando existe una fusión deficiente, nosotros debemos saber en qué rango el amperaje debe estar, y eso se logra revisando las WPQS y las PQR, ¿sí? Porque ya sabemos y ya tenemos definido el calibre que vamos a soldar, el tipo de soldadura que vamos a utilizar y lo que vamos a utilizar como tal. El tipo de soldadura, si está bueno, si no está húmedo el material, si está bien preparado, si tiene la distancia que hay entre las uniones, si es la adecuada. Entonces, gracias a esos PQR, a esos WPS, podemos evitar que la fusión sea deficiente, o que la soldadura sea quebradiza, o que existan socavados, o que existan ondulaciones en el material cuando empezamos a soldarlo, o soldaduras agrietadas, que es cuando aplicamos un cordón de soldadura y se fractura por toda la mitad del cordón, o cuando hay porosidades en la soldadura, o las salpicaduras, o porque hay poca penetración. El infortunio con todo esto, como lo digo, es que todo esto se puede prevenir si estamos un poco más pendientes antes de empezar a hacer las labores. ¿Qué sucede con esto? Tenemos varios problemas. O que el arco es corto o que el arco es muy largo. Eso va a generar en alguno de estos problemas que se originen. Me voy a dar a entender. Si tenemos un arco largo, eso va a hacer que el arco se desvíe y la soldadura empiece a generar oscilaciones como si fuera un riel, pero mal hecho en la soldadura. Eso es lo que hace un arco largo. Entonces, un arco largo o un arco corto, la altura para el arco debe ser la apropiada. Eso va a evitar que tengamos inconvenientes. Vamos a tomarlo por el socavado. El socavado, cuando tenemos un arco muy largo, ¿sí? Cuando tenemos un arco muy largo y una corriente inadecuada, eso va a generar que existan socavados en el material.
pero también hay otros factores pues, que ayudan a eso. La velocidad. Si usted tiene mucho amperaje o la corriente inadecuada y el arco está muy alto, usted va a generar socavado. Entonces son muchas las razones para las que esto puede generar este problema del socavado. ¿Qué sucede con las ondulaciones? Las ondulaciones tienen también ese problema, unos problemas, y es que debido a que la temperatura en el material que nosotros estamos usando no está bien repartida, se empiezan a generar las oscilaciones. Las oscilaciones se dan porque en la física el calor dilata y el frío contrae. Eso hace que estas ondulaciones se generen. Entonces, ¿cómo puede uno ayudar a esto? Haciendo un precalentamiento. Si se hace un precalentamiento, va a ayudar a que el material esté caliente de forma completa y no unas partes frías y otras calientes, unas frías y otras calientes. La otra es que aprendamos a a aplicar los cordones en una secuencia que no deje que el calor se acumule en una sola parte, sino que se disipe en la medida del tamaño del material a soldar. Cuando tenemos la soldadura agrietada, ya nos vamos dando cuenta de que esos errores humanos son los que causan esto. La soldadura agrietada se da por varias razones. Ahora bien, si de pronto se me pasa alguna razón o alguna causa de lo que genera estos problemas, les agradezco que en los comentarios me lo recuerden y no, pues estamos para que todos aprendamos. ¿Qué sucede con la soldadura agrietada? Con la soldadura agrietada pasa lo mismo que les decía ahorita. Uno, que el espacio en la unión no es el apropiado. Dos, que el electrodo es deficiente, no es el apropiado para llenar ese espacio. Tres, que intentan hacer esta soldadura completa de un solo pase. Eso es lo que hay que intentar no hacer. No aplicar esta soldadura con un solo pase, porque eso va a evitar, le va a favorecer a que usted se le agriete. 4. O sea, vamos viendo, todos estos se van dando por esas razones. ¿Por qué razón también se puede crear? Porque necesita un precalentamiento antes de trabajarlo y no se le hizo. O sea, un tratamiento térmico no se le hizo. Muchas de las cosas que nosotros hacemos al aplicar una soldadura o muchos soldadores piensan, y es que ser soldador es simplemente coger el electrodo, el portaelectrodo y aplicar el cordón de soldadura. No, eso conlleva muchas más responsabilidades y conocimientos de esto. Yo espero que estos videos que yo hago les sirvan un poquito a ustedes para que aprendan algo de lo que yo he aprendido en mi vida trabajando con esto. Vamos a tomar de porosidad. La porosidad tiene varias razones por las cuales sucede. Una, que el electrodo es defectuoso, vuelve y juega. Y defectuoso estamos hablando de que puede estar húmedo, no puede estar sin tratamiento térmico, porque algunos electrodos necesitan el tratamiento térmico. Otro es que el material que vamos a soldar está mal preparado, no tiene buena preparación. Eso quiere decir que puede tener suciedad. Esa suciedad va a hacer que las moléculas que hay en el caldo cuando se aplica la soldadura
ayuden a que el oxígeno que hay ahí, o lava, o el material este contaminante, no salga y genere todas esas porosidades. Puede ser otra. El campo magnético creado también no deja que las moléculas se aglutinen de forma, de buena forma. Son muchas razones y seguiré reforzando esa parte de ese conocimiento que necesitan los soldadores. Y es aprender a manejar los WPS, los PQR o los WPQR, ¿sí? Recordar que son procedimientos, y esos procedimientos se asemejan mucho a nuestras labores. Bueno, no, espero que... tenemos otro, las salpicaduras. Estas salpicaduras se dan también porque a veces cogemos y separamos mucho el arco y vuelve y juega otra vez, arco corto o arco largo. Eso hace que la soldadura al caer chispotee, pero también se da porque posiblemente usted está trabajando con la corriente que no es, entonces vuelve y juega, corriente inadecuada. La preparación de los materiales es muy importante, es muy importante. Por eso es que, repito, a veces una persona, un soldador, debe aprender tanto a soldar como a preparar su material, como a saber qué es lo que debe soldar y sus materiales. Los materiales como tal son muy importantes. Saber identificarlos, saber organizar cada una de las piezas. A veces a usted le sucede que existen ondulaciones, pero fue porque no hubo una buena sujeción del material a una mesa. Entonces le pasa eso. Eso también le sucede con las quebradizas. Está soldando usted y el material empieza a doblarse. Eso pasa con ese material. Entonces, el hecho de sujetar algo tiene mucho que ver. Es más, a veces hay personas que utilizan mesas magnéticas. Esas mesas magnéticas también suelen afectar la aplicación de la soldadura. Entonces es fijarse qué es lo que nosotros necesitamos para poder aplicar una buena soldadura. Bueno, espero que les sirva esto que acabo de compartirles. Espero que estén muy bien, muchos éxitos. No olviden su like.